Aleluya. Vamos a buscar el consejo de la palabra de Dios. Dios es siempre bueno con nosotros y queremos responder a su fidelidad y Él va a decir cosas buenas a nosotros. Y les tengo una pregunta. La pregunta que yo tengo por ustedes es: ¿cuándo es un buen tiempo responder al Señor? ¿Cuándo debemos responder al Señor? Unos dicen, mira, si el Señor me habla, pues voy a estar haciendo en esa semana misma. Otros dicen, a otro día voy a responder. ¿Cuándo es un buen tiempo para responder al Señor? Porque yo desafortunadamente conozco unos creyentes que en vez de responder pronto al Señor, están esperando y unos tratan de decir, ya mira, no es que no quiero cumplir, es porque estoy confirmando la palabra de Dios. Tratan de usar ese ejemplo de Gideón. Y dice, mira, estoy confirmando nada más. Pero les propongo algo. Que el Señor no quiere que estemos nosotros esperando, sino que estemos respondiendo al tiempo correcto. En una palabra que podemos nosotros, y es más común aquí, la pregunta es, ¿eres una persona decidiosa? De verdad, esa palabra no es la palabra correcta. Déjame decir la razón. Usamos de esa forma, pero la palabra decidiosa habla de falta de deseo. Habla de no cumplir por precisamente que no quieren, no tienen ganas de hacerlo. Yo no creo que un creyente puede ser incluso decidioso en el asunto de obedecer al Señor, porque siempre decimos que queremos. Mejor es otra palabra, pero casi nadie usa la palabra. He hablado con varios en esta semana preparando el sermón y procrastinar. ¿Cuántos saben la palabra procrastinar? Esa no es una palabra muy común, pero ese es más correcto. Es lo mismo, pero en vez de esperar porque no quiere, solamente es una persona quien siempre dice, no es porque no quiere cumplir, sino porque la persona siempre dice, hasta mañana haré. Esa es una persona quien siempre pospone las cosas. Una persona quien quiere procrastinar es una persona quien dice, sí, es una prioridad, pero de tal manera no puedo ahorita, hasta otro momento. Por ejemplo, cada uno de nosotros esperamos unos detalles de la vida y en la vida no es tanta la cosa. Pero cuando es asunto de Dios, nosotros necesitamos aprender a responder rápidamente. Unos de ustedes, si yo digo, mira, hoy les voy a visitar en la casa, ¿qué significaría? Van a estar regresando pronto a casa para recoger cosas, corregir unos detalles que antes de salir no fue tan importante. Yo puedo esperar hasta otro momento, pero cuando el pastor viene a la casa, pues vamos a hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque de repente toma más prioridad porque un invitado está por llegar a la casa. Nosotros todos tenemos esa posibilidad. Yo creo que tenemos dos tipos de persona. Y si quieren, aunque no es la palabra correcta, solamente para no confundir, si queremos usar la palabra decidiosa, podemos decir que una parte de personas son personas decidiosas, ocultas, en secreto. Y otros decidiosas, abiertamente. Esas son las dos personas. Todos nosotros podemos esperar cosas que no queremos hacer, que no es el momento correcto, etc. Pero hoy vamos a estar enfocados en la tentación de aplazar las cosas, esperar las cosas de la vida, cuando podemos hacerlo hoy. Cuando Dios nos dice algo hoy, ¿cuánto tardaría para cumplir? Unos dicen, mira, el Señor me está hablando. Y como había dicho, somos muy espirituales. Y decimos, estoy orando del asunto. ¿Qué significa? Estoy esperando. ¿Sí o no? Si Dios nos habla, si Dios dice, haga eso, y en vez de hacer, decimos, voy a orar de esa. ¿Qué significa? Estoy negociando con Dios porque no quiero hacer lo que Él me dijo.
Es lo que significa. Porque si Dios nos dice, tenemos que responder. Con Dios, si nos movemos en tiempo, pagaremos mucho, hasta con la vida. Déjeme decir que en una generación, en el Antiguo Testamento, tenemos la historia de cuando Moisés salió con todo el pueblo de Israel de Egipto. Ese pueblo, esa generación tenía la oportunidad de pasar todo el desierto, todo lo que fue de feo, y entrar en la tierra prometida. Incluso llegaron a la orilla del río Jordán. Y en ese momento tenían la promesa de Dios. ¿Qué fue la promesa? Todo eso pertenece a ustedes. La promesa. Tómalo. Pero ¿qué hicieron? Ellos querían ser muy espirituales. Mandamos espías. Vamos a investigar todo. ¿Por qué necesitan investigar? Dios había dicho que es un buen lugar. Pero nosotros a veces escuchamos de Dios y decimos, mira, déjame investigar. Déjame orar, déjame contemplar, déjame hablar con otros creyentes, recibiendo su opinión, déjame todas esas cosas. Y así pasó con la generación. Se mandaron 12 espías, 2 solamente de ellos regresaron, Caleb y Josué regresaron con un informe positivo, conforme a lo que el Señor está diciendo. Hágalo. Pero lo demás no. Entonces toda la generación estaba desanimada y no podía entrar en la tierra prometida. Por procrastinar, por no hacer en el momento correcto, costó la vida de toda la generación. Si no respondemos a tiempo, nosotros vamos a pagar el precio. Les pregunto, ¿cuántas veces había dicho el Señor algo a usted y luego por esperar has perdido la bendición? A veces cuando estamos escuchando lo que el Señor nos dice, dijimos, pues es una locura. ¿Cómo puedo yo hacer eso? No es sabio. Y negociamos y razonamos y decimos, no puede ser. Pero fin de cuentas, en el ejemplo de esa generación, ellos no creyeron al Señor. No creyeron a Él. Entonces estaban usando su propia lógica. Si el Señor nos dice algo, no depende de la lógica. Si Él dice, hágalo. Yo recuerdo cuando estaba por iniciar el mercado, el primer trabajo, mi papá me agarró y me dijo, Gary, tiene que saber algo. Porque como todo adolescente, está un poquito, pues, egoísta. Y me agarró y me dijo, mira, en el trabajo, lo que el patrón, el jefe dice, no es opcional. En otras palabras, él me dijo, mira, si el jefe dice brinca, ¿qué es la respuesta? Hasta que atura. No es opcional. No dicen, pues no me siento bien ahorita. No, una vez que el jefe dice algo, ¿por qué? Porque él está pagando y es dueño del lugar. Lo mismo en nuestra relación con Dios, Él es dueño de todo. Nosotros como creyentes no tenemos derechos, somos esclavos, porque Cristo pagó todo. Su sangre nos pagó. Él es el dueño 24 horas por día. Entonces, si Cristo viene y Él nos dice algo, no podemos negociar diciendo, mira, no me parece como una idea. Como somos compañeros en ese esfuerzo, déjame explicar la razón que no funcionaría. No está esperando esa. La lógica puede siempre usa el diablo para pararnos en el proceso de obedecer y procrastinamos en el proceso. No respondieron, ese pueblo no respondió al Señor. Se convencieron de sus derechos entonces. No necesitamos, es porque allá son gente más grande que nosotros, tememos, etc. Así fue. Y todos ellos, por no obedecer, murieron en el desierto.
Y llegamos nosotros luego, 40 años después, y en ese momento había muerto todos ellos, y están otra vez el pueblo de Israel a la misma orilla, esperando entrar a la tierra prometida. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? En ese, déjeme decir que obviamente, porque ellos luego dicen que hemos escuchado lo que había pasado en Egipto, 40 años pasado. Ellos tenían temor en su vida por 40 años de pueblo de Dios, pero no sabía el pueblo de Dios. Pero ellos, por el temor, ¿qué estaban respondiendo? ¿Cómo estaban respondiendo? Yo les propongo algo. Recuerden que la primera batalla que entraron fue en Jericó. Pasando el río, el pueblo de Israel se enfrentaron con Jericó. Y Jericó tenía sus murallas grandes. Yo les propongo algo, que las murallas fueran más grandes 40 años después que estuviera la primera vez. Pero de tal manera no importa a Dios. Si Él dice, adelante, y con esa. Pero fíjense en la forma. Porque Dios, hablando con Josué, dice en la forma: escogen los sacerdotes quien va a cargar el arca, y en ese momento van a estar por pasar el río Jordán. En ese momento fue tiempo de lluvia, fue alta, el río estaba ya desbordándose. Entonces ellos al ver el río dicen, pues ok, pero yo recuerdo mis abuelos, mis padres me habían mencionado de cuando salimos, cuando ellos salieron de Egipto, estaban al lado del Mar Rojo y se abrieron un paso. Entonces, Señor, si quieres que hagamos, abre paso. Pero no oraron así, porque el Señor había dicho, hazlo. ¿Y cómo fue la palabra? Él había dicho, mira, cuando se mete el pie en el agua, fue a hacer algo. Tiene que responder antes de observar la lógica. Y luego cuando entraron los sacerdotes cargando con el arca, dice que se paró a unos, el lugar fueron como 14 kilómetros afuera. Tarda mucho en cambiar el lugar 14 kilómetros después, porque el agua sigue fluyendo hasta que termina. Déjeme usar un ejemplo. En la casa de ustedes que tienen en Chapala Haciendas, tenía que construir con unos muros de retención, porque está en una inclinación. Entonces, atrás de la casa tiene ese muro grande. En el muro teníamos que poner esos tubos de como 3 pulgadas para que filtra el agua si tenemos de lluvia, etc. Y también a frente tiene otro muro de retención porque estábamos nivelando un poquito en un espacio por la casa, etc. Pero a vez en cuando, y ese pasa enseguida, de verdad, de repente noto a frente agua saliendo enfrente de la casa. Y digo, creo que tenemos un tubo roto o algo así, porque está saliendo el agua. Y salgo para investigar y resulta que es porque atrás de la casa también tenemos drenaje para el tiempo de lluvia, que no se satura la casa, puede salir el agua y correr a frente de la casa. Y allá estoy detrás de la casa y viendo que está filtrando agua de ese muro de retención, pero no es tiempo de lluvia. Digo, ¿qué está pasando? Yo sé, el vecino atrás a veces tiene esa idea de dejar prendida su manguera. Yo no sé por qué. En el jardín está y no sé, yo creo que olvida a veces. A lo mejor es anciano, yo no sé, porque cada vez que llego a la casa está ya entrando mucha agua en mi casa, pues no en mi casa, atrás de mi casa y saliendo al frente de la casa. Digo, ¿qué está haciendo? Está perdiendo tanta agua de fraccionamiento. Entonces yo paso, porque es otra calle, porque es hasta atrás, y toco la puerta y no me contesta, en la timbre, y no, porque nadie está. Había dejado y luego se fue a hacer lo que quiere. Cada vez que estoy, no sé, incluso sé si es una persona rentando o dueño de casa. No sé, porque no es mi calle. ¿Qué hago en ese momento? Yo digo, pues no está aquí. A lo mejor yo paso atrás de su casa y cierro la llave. Y está
pisando en agua, todo saturado de agua. Y sabe que por unas 2 horas más todavía está saliendo enfrente de mi casa el agua que está todavía filtrando, está pasando por el muro de detención, está entrando en el drenaje, está entonces saliendo al frente de la casa y por 2 horas más. Y ese solamente es como 50 metros puede ser. Imagínense si ellos, los sacerdotes, comienzan a pisar el agua del río y 14 kilómetros afuera, el Señor lo para el agua, ¿qué va a pasar? Ellos van a estar por mucho tiempo. ¿Cuántos les gusta caminar con zapatos mojados? Yo no. Pero así los sacerdotes están en el agua, esperando. ¿Por qué? Porque ellos tenían que responder a la palabra de Dios en el momento que Él dice, y luego el Señor iba a responder con su poder. Y eso es lo que pasó. Dando toda esa información, llegamos a un texto en Hebreos. En Hebreos capítulo 3 y verso 7 en adelante dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si ustedes oyen hoy su voz. ¿Cuándo? Hoy. Si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como sucedió en la rebelión, en aquel día de prueba en el desierto. ¿Qué rebelión? En cuando no cruzaron, porque no confiaban en el Señor, usaban su propia lógica. En el día, fue 40 días de castigo en el desierto por una decisión un día hoy. Y dice, como dice, si ustedes oyen hoy, dice en verso 9, ahí sus antepasados me tentaron y me pusieron a prueba. Pues confírmalo, por favor, si es tu voluntad, hazlo esa. Me pusieron a la prueba, dice. A pesar de haber visto mis obras 40 años, por eso me enojé con aquella generación y dije, siempre se descarría su corazón y no han reconocido mis caminos. Así que en mi enojo hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Por no responder en el día hoy, dice, jamás entrarán en mi reposo. Por no responder el día hoy, por cómo es la palabra que estamos aprendiendo, procrastinar, ellos no podían recibir las bendiciones de Dios. Y les digo que el Señor siempre quiere bendecirnos. Está diciendo, indicando acción a nosotros y decimos, mira, yo necesito verificar y no estamos recibiendo la bendición. Déjame usar un ejemplo. Porque a veces gente en la iglesia viene a mí y dice, pastor, ¿cómo puedo yo saber si el Señor me está hablando? Pues si el Señor, si tu voz dice algo que es para bendecir al pueblo de Dios, sígalo. Porque probablemente no es tu voz. Pero gente dice, no puedo discernir si es la voz de Dios o no. A veces me llaman diciendo, pastor, ora por mí, ora conmigo, porque yo creo que a lo mejor el Señor me está diciendo esa cosa y están esperando la confirmación. Pero fíjense, si está un día, usted está enfrente de la iglesia y por alguna razón, loca, pero alguna razón, de repente percibes la voz de Dios y Él dice, mira, oye, hijo, oye, hija, quiero bendecirte. Haz la vuelta aquí en González Gallo, a media calle tiene una bolsa negra sin identificación, pero allá tengo $1,000,000 para ti. Solamente bájate y recoge. Les pregunto, ¿van a estar llamándome? Pastor, creo que el Señor me está hablando, pero no estoy seguro. ¿Puedes ayudarme y orar conmigo? Porque creo que el Señor me está diciendo esa. No, de nada. ¿Qué van a estar haciendo? Corriendo hacia abajo para ver si está o no.
¿Sí o no? Y esa es la respuesta que siempre tenemos que tener con la palabra de Dios, porque cualquier momento en cuando obedecemos a Él es una bendición. No queremos, a fin de cuentas, esperar en el panteón que diga allá las fechas y luego murió con mucho propósito todavía. Si no, quiero que diga, aprovechó al máximo cada momento. ¿Sí o no? Y ese es el problema, porque en esa generación no estaban. Y dice, jamás entrarán en mi reposo. Cuídense, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón pecaminoso e incrédulo que los haga apartarse del Dios vivo. Más bien, mientras dure ese hoy, anímense unos a otros cada día de cumplir, cada día, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hemos llegado a tener parte con Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin la confianza que tuvimos al principio. Y sigue diciendo, ¿cómo se acaba de decir? Si ustedes oyen, ¿cuándo? Hoy su voz, no enderezcan su corazón, como sucedió en la rebelión. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quienes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? ¿Cómo fue su pecado? Su pecado fue por no responder al Señor, por ser decidioso, si quiere la palabra. Y a quienes juró Dios que jamás entrarían en su reposo, sino a los que desobedecieron. Porque a fin de cuentas, cuando esperamos y no obedecemos, somos desobedientes. Y no podemos, como hijos e hijas de Dios, recibir las bendiciones de Dios siendo desobediente. Él quiere que respondamos. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. Nosotros tenemos que creer. Dios me está hablando. Si Dios dice, habla con el vecino, hablamos con el vecino. Si Dios dice, escribe una carta a ese amigo, a esa amiga de antigüedad, escribimos la carta. ¿Por qué esperamos orando? Señor, yo no estoy seguro, no sé cómo redactar la carta, etcétera. No necesitamos, porque en el momento el Señor está hablando con nosotros y a través de nosotros el Espíritu Santo puede obrar. Y no importa la redacción, porque el Espíritu Santo está obrando en el momento. Ese fue el ejemplo allá de Moisés y su generación. Pero también tenemos otro ejemplo. Estamos en la lectura bíblica, estamos en Génesis, así como ahorita en Mateo. En Génesis capítulo 6, no voy a leer todo el texto, pero unos versos 9, verso 14 y luego verso 22. Y en verso 9 está hablando de Noé y dice, esta es la historia de Noé. Noé era un hombre justo. ¿Cómo podemos nosotros decir que una persona es justo? Vamos a decir en un momento. Honrado entre su gente, y esa es la razón que es justo. Siempre anduvo fielmente con Dios. En otras palabras, obedeció a Dios. En verso 14, Dios le dice, construyete un arca de madera resinosa, hazle compartimientos y cúbrela con brea por dentro y por fuera. Y sigue con las indicaciones y cómo puede construir esa arca. Pero luego en verso 22, porque en verso 21 termina las instrucciones de cómo construir. Y verso 22 dice, y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado. Es lo que dice. Dios dijo algo y Noé respondió. A hacer un poquito de investigación, puede ubicar muy fácilmente de que Dios se enojó con la generación y tardaba 110 años hasta la lluvia.
Pero podemos nosotros con unas indicaciones por las escrituras de precisamente el nacimiento de Noé, pues de los hijos de Noé, y podemos poner unas fechas más o menos en cuando de repente llegó la palabra de Dios a Noé con la indicación que debía construir. Y podemos con esa sacar esa cifra de que aproximadamente duraba la construcción del arca 55 a 75 años. Imagínense. Llega Dios un día y dice: Noé, construyete una arca. ¿Y qué pasa? Va a ser un cambio de carrera. Por los próximos, podemos nosotros usar los próximos 75 años va a estar construyendo. Y no es como digo, oye, si quiere construir algo de madera, se llama maderería y dice, pues, mándeme ese material. Pero en el día no podía llamar a nadie, ni tenía teléfono. Entonces Noé tenía que ir en busca de la madera correcta. Y luego no tenían gasolina para poner en su motosierra. Ni tenía motosierra para cortar los árboles. Y luego preparar la madera. Y luego construir todo. Y mientras está trabajando, todo el tiempo, porque dice que era fiel. Anduvo fielmente con el Señor. Entonces, día tras día, él estaba obedeciendo. Unos dicen, mira, si es un trabajo muy grande, necesito prepararme un poquito, necesito ubicarme bien y prepararme por el futuro. Si el Señor me diga un cambio de carrera, pues va a tardar un poquito de tiempo. Pero por Noé fue así. Él respondió, necesito preguntarme, si él tomaba 75 años por construir el arca. Pero luego dice, según las escrituras, terminando el arca, ese día terminó y en un tiempo de solamente una semana, llegó las parejas de todos los animales de la tierra. Entonces les pregunto, si en vez de responder el día siguiente, Noé había esperado un mes, ¿qué iba a pasar? Los animales estuvieran llegando un mes antes, ¿sí o no? Y luego dice, después de una semana llegando, porque está preparado el arca, todo está en el arca, y la mano de Dios cerró el arca y la lluvia vino. Y si había esperado una semana después, ¿qué hubiera pasado? Pues solamente estamos adivinando, pero el Señor tiene sus tiempos. Y muchos por procrastinar, por no cumplir en tiempo, no están solamente perdiendo la bendición, porque Noé luego podía ser la primera persona a ver el arco iris. Pero si había esperado, iba a ser una de las personas flotando muertos en el agua. A veces por no responder a tiempo, no solamente perdemos la bendición, pero recibimos maldición. Somos culpables por desobediencia. En vez de estar negociando con Dios, Noé, él simplemente respondió. Él comienza a hacer. Dios respondió en tiempo. Y que, imagínense, todos los animales también llegaron ¿cuándo? A tiempo. Imagínense, si había pasado la semana, y Dios, la mano, cerró la puerta y luego está afuera tocando. ¿Quién? El león, porque pensaba con su velocidad podía alcanzar luego. ¿Qué va a pasar? No, todos los animales también llegaron. No estaban diciendo, mira, hasta mañana. Y unos, la tortuga llegó. ¿Sí o no? ¿Cómo puedo yo decir? Porque estamos aquí con tortugas. Todo animal llegó a tiempo en una sola semana. Ningún animal está diciendo, mira, Señor, por favor,
dame un momento más, porque todavía tiene mucha vegetación y tengo hambre. No, estaba llegando a tiempo. Se entraron en forma al arca. Y lo mismo, la lluvia respondió a tiempo por la palabra de Dios. Nosotros como creyentes necesitamos responder bien a la palabra de Dios. Yo tengo otro ejemplo de la lectura también de la semana. En Mateo capítulo 1 tenemos el ejemplo de José. Ese es muy impresionante a mí. Fíjense lo que dice Mateo 1 y verso 20. Dice, pero cuando él estaba considerando hacerlo, es divorciarse con María, porque descubrió que estaba embarazada. Se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: Josué, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yo conozco unos creyentes que se levantan en la mañana después de un sueño así y dicen: la pizza fue fuerte anoche. O se van a hablar con otro creyente, consejero. Mira, creo que el Señor me dijo algo. ¿Cómo ves de esa? Imagínense si José había corrido a sus padres para decir: mira, creo que un ángel me acercó anoche. ¿Qué iban a decir sus padres? No, ese no fue un ángel, fue un demonio. ¿Cómo puedo yo decir? Es porque Dios no quiere esos pecados. Para casarse con una muchacha embarazada, no es para ti. ¿Sí o no? A veces corremos y encontramos gente con buena intención, pero ellos dicen cosas que no es de Dios. Dios había dicho algo, y para evitar ese problema, fíjense lo que dice el texto. Todo eso sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y fíjense en verso 24, dice: cuando José se despertó, esperaba una semana. Dice, cuando José se despertó, ¿hablaba con sus amigos? No, dice, cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. El mismo día. Esa iba a cambiar su vida, ¿sí o no? Porque una decisión así no es por solamente, unos dicen: mira, voy a probar, voy a ver. Pero casarse, ese no es para probar. Está ya comprometido por la vida. Y él está arriesgando todo porque el Señor le había dicho. Pero si había buscado consejo, si había esperado, como los israelitas en la salida de Egipto, esperando, y estaban negociando, escuchando y viendo que son gigantes allá y analizando todo bien. La lógica iba a convencerles de no. Pero en vez de esperar por la lógica, dice: hago. Déjame decir, yo he hecho cosas que son cosas locuras, porque el Señor me había dicho. La única cosa que yo me arrepiento no es por hacer las cosas locuras, sino por tantas veces que no hizo las otras cosas. Yo he recibido una cantidad de bendiciones por obedecer en el momento al Señor, pero también yo puedo ver oportunidades que había sido perdido porque no respondí. Buscaba consejo, buscaba lógica, buscaba sabiduría en vez de solamente responder al Señor. Y José no buscaba nada, solamente dice: el Señor me había dicho, entonces yo no tengo opción, porque no soy mi propio dueño. Dios es el dueño de mi vida. Josué escuchaba en la noche que debía casarse, y a la mañana se casó. El promedio, pues estamos por planear la boda. Entonces no se planeó nada. Se fue tocando la puerta y María,
Sí, ¿cómo estás? Pues hoy nos casamos. Wow. Pero la obediencia. Seguimos con el ejemplo de José en el siguiente capítulo, el capítulo 2 de Mateo. Y verso 13 dice, cuando ya se habían ido, esos son los sabios, porque estamos ahorita después del nacimiento de Cristo Jesús. Un ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Y fíjense lo que dice, verso 14 dice, así que se levantó cuando todavía era de noche. ¿Qué significa? Pues ese joven no esperaba nada, obedecer al Señor. Fíjense, yo puedo imaginar esa noche. Se acostó porque dice, otra vez el ángel le apareció en sueños. Estaba dormido. Y de repente el ángel le estaba hablando. Y sí se acostó a las 10 de la noche, podemos nosotros decir. A medianoche el ángel le dice, y él se levanta a medianoche y se prenda, no sé si es una vela, no se prendió la luz como nosotros, pero se prendió la luz y se tocaba a María. ¿Cuántos de ustedes saben que mamás, quien tienen niños chiquitos, siempre tienen sueño? Siempre tienen sueño, ¿no? Y ella, no, José, ¿por qué me molestas? Estoy muy cansada. No, María, tenemos que correr ahorita. ¿Cómo? No, vamos a ir a Egipto. Hablamos de eso en la mañana. No, ahorita tenemos que huir. Apaga la luz. Él dice, no, ahorita, vámonos. Pues, ok, pero tú tienes que cargar el niño. No sé cómo fue la práctica. Y no quiero pintar a María como una persona decidiosa que quiere esperar. No creo que ese tampoco de ella. Pero estoy diciendo que él recibió la información y en esa misma noche. ¿Y qué estaba pensando? Sus vecinos allá estaban diciendo, ¿qué está pasando con los vecinos? ¿Por qué se prendió la luz a esa hora? Hacen mucho ruido porque están preparando toda la casa para huir. Ellos dicen, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y en la mañana jamás están viendo a José, a María, a Jesús. Jamás. ¿Qué pasó? Los vecinos, pues, no sé, a lo mejor no tenían para pagar la renta. ¿Sí o no? Porque en la noche desaparecieron. ¿Por qué? Porque Dios les había dicho, dice, así que se levantó cuando todavía era en la noche, de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. De ese modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Obedeció al instante. No parecía con razón. Dice, pues estamos bien, acabamos de recibir oro de cosas que podemos vender, la casa va a estar bien, podemos protegernos, incluso suficiente para defendernos, está bien. Podía razonar que no es necesario ir a Egipto, a otro lugar está bien, etcétera, pero él no razonaba nada, solamente dice, pues vámonos. Dios está diciendo, no podía procrastinar nada en su vida. Y más adelante en el mismo capítulo, y verso 19 dice, después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José, otra vez, ahorita en Egipto, y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Otra vez, así se levantó, vámonos,
Ponemos en marcha porque Dios nos está diciendo. Ese me impresiona. Porque llega un momento en cuando uno va a decir, mira, estamos cómodos aquí. ¿Por qué necesitamos movernos otra vez? Estamos bien. Nadie, ¿qué dijo otra vez el ángel? Pues dice que podemos regresar. Es cierto que el riesgo no está allá nada más, pero tampoco tenemos riesgo aquí, porque no esperamos un poquito más. Todo está bien, la vida es tranquilo, todo está bien, no necesitamos hacer nada. Ese podía ser la forma de razonar. Pero dice, así que se levantó José y tomó al niño. Él dice, vámonos, tienen que seguirme. Yo soy el papá de la familia. Yo voy a obedecer al Señor. Y María dice, ándale, vámonos. Y el niño de Jesús está llegando también. ¿Por qué? Porque querían hablar. Cuando Dios hablaba con José, él se movió. Yo les propongo que a lo mejor es la razón que el ángel llegó la primera vez a José, porque sabía de él que es uno quien iba a obedecer, y no obedecer mañana ni en la semana, sino de inmediato. Y tenía que poner por esposo de María como pedastro de Jesús, uno quien sabía y iba a enseñar a su familia a obedecer de inmediato al Señor. Eso es algo que también necesitamos saber, necesitamos aprender. ¿Cuántas veces han perdido? ¿Cuántas veces has perdido una bendición que el Señor quería, pensando que ya no tiene razón esa? Nosotros tenemos que aprender, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo vivimos, tenemos que ser muy cuidadosos en nuestra actitud, porque no podemos procrastinar, no podemos ser decidiosos cuando llega la palabra de Dios. Estaba con José en su vida, no tenemos otra historia, pero un día llega y dice, pues todo está normal, y un día pues cambio, porque es Dios, el Señor me dice. Y otra vez está en Belén y de repente tiene que salir. Y otra vez hay momentos en cuando todo está así, pero cuando el Señor habla, movemos de inmediato. ¿Por qué? Fíjense en lo que dice Efesios 5 y verso 15. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No viven como necios, sino como sabios. ¿Qué es la sabiduría? Déjeme decir, ¿quién está escribiendo? Ese es Pablo. El apóstol, quien ha viajado mucho. Él está diciendo que tenemos que ser sabios. Pero, ¿de qué forma? ¿La sabiduría del mundo? No está hablando de eso. Porque si fuera la sabiduría del mundo, iba a aconsejar, porque Pablo, él tenía un hábito de no aprender de su pasado. ¿Cómo puedo decir eso? Porque en cada lugar están copiándole. Unos iban a decir, mira, la sabiduría me enseña, no voy a hablar otra vez, porque ese siempre perjudica mi vida. No voy a decir otra vez, pero en cada lugar donde está llegando, no usa la sabiduría humana, sino siga obedeciendo al Señor. Entonces, por él ser sabio no significa que usamos la lógica. No está diciendo que buscamos consejeros para avisarnos de futuro. No, él dice, para ser sabio significa que obedecemos al Señor. Un sabio iba a decir, mira, Pablo, después de ser naufragado 2 veces, ¿por qué sigues subiendo barcos? Pero la sabiduría de Dios dice, vaya. Y Pablo dice, muy bien, aquí estoy. Y otra vez está flotando en el mar rato. Pero con la confianza, porque Dios me está diciendo. Y resultó una bendición en su vida. Dice que no vivamos como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Cada momento en cuando el Señor habla, respondemos. Porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios.
Y déjeme decir, no es más difícil que solamente escuchar al Señor. Mira, aquí a medio cuadra hay una bolsa llena de dinero. Y vamos. Y si te encuentras en un momento en cuando el Señor dice, ¿y por qué estás aquí? Pues, ¿por qué me llamaste? Pues no llegué. Pues regresamos, está bien. Yo prefiero equivocarme obedeciendo de pararme en desobediencia. Que no, esa palabra, no procrastinamos, no seamos decidiosos, sino obedientes. Y con una respuesta inmediata. Inclina tu rostro conmigo, por favor.